Un saludo muy cordial desde Letras Creativas, aquí con este fondo muy primaveral. Claro, estoy en el hemisferio norte y esa es la razón por la cual coloco este estupendo fondo en Letras Creativas. Creo que el trabajo que estoy logrando me está gustando bastante. Realmente creo que al empezar a analizar o bosquejar cómo sería la portada de este trabajo, me encontré con una propuesta, obvio, de la inteligencia artificial que me ha permitido llegar a esto. Lo voy a mostrar desde la página de Facebook que yo tengo para que lo puedan observar. Y aquí está, claro. Caleidoscopio, la inspiración viva, el puente que se construye entre el pensamiento mágico y el científico. Así se va a nombrar, ya tiene el subtítulo. Y esta imagen me pareció muy adecuada. ¿Qué sucede cuando las galaxias chocan una con otra? Es lo mismo que pasa cuando la galaxia, el pensamiento cósmico, la energía creativa de un ser humano se cruza en tu camino. ¿Qué, qué reacción tienes ante esa persona? La tengas cerca o no la tengas cerca, siempre te va a dejar una vibración en la cual tú vas a poder evocar una serie de imágenes y de circunstancias que te acerquen a algo más profundo. Y creo que por ahí va a ir la introducción de este trabajo. Es lo que les quería comentar el día de hoy. Voy en 24 personas y reflexiones. En algunas reflexiones están anotados algunos compañeros que tienen que ver con el tema. Y obviamente hay algunas otras reflexiones y espero que les guste cuando yo lo termine. No es lo mismo verlo así en el Pozo, tratarlo de traducir automáticamente, que ya el trabajo alineadito como debe de ser. Pero, sin embargo, todos los de habla hispana les agradezco sus likes, les agradezco sus comentarios y también, ¿no? Los de habla hispana, porque hay muchas personas que me han dado like sin que necesariamente sean de habla hispana. Me encanta esto, porque es un recorrido mágico, ¿sí? El pensamiento mágico, observando la parte pragmática y la parte científica de lo que se hace en Asgardia. Y todo esto con la inspiración de nuestro jefe de la nación, ¿sí? ¿A quiénes reunió el jefe de la nación? ¿Quiénes son ellos? Sucede que muchas veces dicen, hay un parlamento, hay jueces, sí hay ministros en alguna nación del mundo, pero tú dices, ¿sabes los nombres de las personas que te gobiernan? Eh, mm, no de todos. ¿Y qué hacen? ¿Cómo siente su presencia, su energía? Mm, no sé. Bueno, de eso se trata, de que conozcan, claro, obvio, esto está siendo desde mi perspectiva. Yo me imagino que muchos de nuestros compañeros a la larga van a terminar realizando biografías, cada uno con su estilo, muy formales, muy nutridas de profesionalismo y de un estilo parlamentario o ministerial. Algunos otros lo han hecho, como nuestro compañero John Fine, con unos videos espectaculares cada que viaja a algún sitio, ¿sí? Y nos deja imágenes para recordar esos momentos especiales. Lo mismo hace Rebeca Berg, claro, porque ella obviamente está en la parte de difusión y comunicación más específica de Asgardia, donde no se le puede escapar nada. Y de todo esto es bonito poder hablar, pero ir más allá de que cómo contemplamos a las personas, cuál es la esencia que en ellas encontramos. Y creo que este trabajo cumple con esa finalidad. Probablemente no cumpla con el objetivo para todos. Habrá quien diga, ¿en serio? ¿El clan de las Yao? Ah, ¿y cómo? Si no todas son mexicanas, ¿y qué importa? Si se acuerdan en algunos de los libros, ellas viajan a todo el planeta y de alguna u otra forma influyen en la cabeza, en la mente, en la inspiración de muchas personas. Y sí, hoy precisamente les explico de dónde surge el clan de las Yao, ¿sí?
La hija de Erandi tenía ese nombre, Yao Siwat, y es precisamente ella la que se convierte en la primera mujer guerrera, viajera, migrante de compartir lo que es su cultura y de lo que importa preservar en la ecología y en la educación, en fin, ¿sí? Y hoy hablé de una Yao que cumple años en este día, Cheryl Gallagher, nuestra ministra de Cultura. Así que, bueno, les invito a que me acompañen y claro, les invito a que me sigan en Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta pronto.